¿Por qué tantos padres abandonan a sus hijos? Nunca entendí bien el por qué ni el cómo. Conocí y me enamoré de una mamá soltera. Su hijo tenía 2 años en ese momento, y su padre biológico nunca había estado presente. Después de unas 2 semanas, me presentó al pequeño travieso, y mi vida dio un giro de 180 grados al instante. Antes, pasaba mis días saliendo de 2 a 3 veces a la semana y jugando videojuegos el resto del tiempo. Ahora tenía 2 opciones: lanzarme de lleno a esta nueva etapa o seguir con mi vida anterior. Y la verdad, no fue difícil decidir. Me mudé con ellas. Y en menos de un año, el niño comenzó a llamarme papá en lugar de la versión mal pronunciada de mi nombre. Recuerdo ese primer papá, lo llevé en el corazón. Desde ese momento estuve totalmente comprometido. No hay ni habrá un momento en el que considere o me sienta tentado a descuidar a ese niño. 4 años después, estoy a punto de casarme con su madre en una semana, y tengo la firme intención de adoptarlo oficialmente con el tiempo. No hay nada más gratificante en esta vida que el amor incondicional entre un niño y un padre. Y jamás entenderé cómo hay personas que pueden dejar pasar eso. Es desgarrador escuchar a mi mamá hablar de mi papá biológico. La última vez que lo mencionó, yo ya casi tengo 30 años, y dijo: realmente amé a tu papá antes de que se perdiera en el abismo de las sustancias ilícitas. Me trataba con cariño y siempre lograba sacarme una sonrisa. Su vida fue consumida por las metanfetas, y, como consecuencia, él mostró su lado más oscuro, agrediendo a mi mamá. Ella tomó la valiente decisión de dejarlo después de que yo nací, y se casó con mi padrastro, quien también mostró una faceta abusiva, tanto física como emocionalmente. Desafortunadamente, ellos aún continúan juntos. Mi mamá fue la razón por la cual tuve algún contacto con él durante mi infancia. Sin embargo, al llegar a los 11 o 12 años comprendí que si no fuera por ella, jamás habría tenido noticias de él. Así que dejé de intentar comunicarme por completo. La única otra vez que supe de su existencia fue a los 15, cuando intentó reclamar la custodia total de mí, solo como una forma de escapar de sus responsabilidades económicas. Nunca cumplió con esas obligaciones, pues el Estado le descontaba de su salario, e incluso llegó a perder su licencia en un momento. Mi mamá, por supuesto, mantuvo la custodia, ya que yo no tenía conexión alguna con él. De hecho, ni siquiera se presentó a la visita que le había ordenado el juez ese verano. Mi papá nunca mostró interés en mí. Crecer en medio de un ambiente de abuso doméstico me dejó cicatrices profundas, haciendo que me cuestionara constantemente por qué decidió no estar presente en mi vida. Mis padres no debieron haber tenido hijos, pero sé que mi mamá hizo lo mejor que pudo con los recursos y el conocimiento que tenía. Ahora he logrado encontrar paz respecto a mi papá biológico. Aunque luché mucho tiempo con la ausencia de un padre, mis abuelos cortaron contacto conmigo tras la negativa de mi papá a asumir su responsabilidad. Eso dolió muchísimo. Con ellos tenía una relación más cercana. Evaden sus responsabilidades, no merecen ser padre. Mi papá se perdió de mucho y seguramente sentirá soledad cuando llegue su momento. No solo se perdió mi infancia, que fue bastante buena, sino que no puede reclamar ningún mérito sobre cómo me he convertido. Yo soy quien forjó su propio camino. Después de graduarme de la secundaria, tomé las decisiones necesarias para poder llegar a la universidad. Asistí a la universidad, luego a la escuela de posgrado, me casé con un hombre increíble y comencé mi propio negocio. Estadísticamente, no debería estar donde estoy hoy. Mi índice de adversidad infantil es un 8, pero desafié las probabilidades sin su apoyo. Si por alguna casualidad mi papá rastrea mi historia en alguna red, y aunque dudo que lo haga, según lo que supe, está bajo investigación por su posible conexión con los eventos del 6 de enero. Y ha borrado la mayor parte de sus redes sociales. Quiero decirle un rotundo qué lástima, Gary. Necesitaba a un padre y tú decidiste estar ausente. Espero que sientas la soledad y el arrepentimiento. Querer que estuvieras presente fue en vano. Ser papá primerizo es complicado, ¿verdad? No voy a mentir, en más de una ocasión he pensado en largarme de esta situación. Mi hijo llora como si no hubiera un mañana, hasta 18 horas al día. Y tanto él como mi esposa me están llevando al borde, entre la falta de paz en casa y la desesperante privación del sueño. Es un reto enorme, y si bien en términos generales es un niño sano, me está costando mucho conectar con él. Quiero amarlo más que a nada en el mundo, pero, sinceramente, es complicado. Cada vez que lo tengo en brazos, se pone a gritar y solo encuentra consuelo con su mamá. Además, tiene problemas gastrointestinales que lo mantienen incómodo la mayor parte del día. Imagínate, ni siquiera podemos cocinar algo para nosotros porque requiere atención constante. La vida social, olvídalo, no he visto a mis amigos en cerca de 6 meses. Y mi trabajo, bueno, también es un escape del caos en casa.
¿Quién no querría escapar de esto? Dicho esto, me gusta pensar que soy una buena persona, y tengo una responsabilidad con este pequeño que es hermoso. No puedo abandonar a él, ni a su mamá. Él no pidió venir al mundo, y mi esposa y yo decidimos traerlo a la vida con toda la intención. Simplemente es jodidamente difícil. No quiero que esto suene como una excusa, más bien como otra perspectiva. Al final del día, él me necesita, y me odiaría por 1000 vidas si este niño creciera sin su papá. Yo tuve un papá, y aunque no era perfecto, tuvo un impacto significativo en mi vida. Mi suegro fue un gran padre para mi esposa y su hermano, y espero poder ser tan bueno como él. Mi exmarido paga la manutención de mis hijas, pero no hace nada más. Me duele mucho pensar en ellas. Lo último que hizo fue decidir que necesitaba un descanso para comunicarse con nuestra hija de 17 años. Ella es una estudiante modelo, divertida, creativa y una persona maravillosa. También pasó 3 meses de su segundo año de secundaria lidiando con problemas de salud mental por culpa de 3 hombres adultos. Cada uno tiene su historia, pero uno de ellos es su padre, así que aún la considero algo frágil. ¿Y qué hizo esta vez para que él decidiera desconectarse? Simplemente se molestó porque la novia con la que vive, que tiene a sus 3 hijos viviendo ahí, decidió inscribir al mayor en la misma escuela privada pequeña que mi hija, sin avisarle. Todo lo que supo fue por redes sociales, donde su papá aparecía tomándose fotos en el primer día de clases con el niño. Él no ha estado presente en un primer día de escuela en más de una década. Ella estaba muy molesta y le expresó sus sentimientos a su papá. En ese momento, dijo una cosa poco amable sobre su novia, y fue suficiente para que mi ex la bloqueara de su teléfono, mensajes de texto y redes sociales. Para colmo, invitó a mi otra hija a cenar con él y sus padres, pero no a la de 17 años. Estoy furiosa y, sobre todo, dolida por ella. No sé ni por qué comparto esto, simplemente estoy muy upset. Y para responder a la pregunta que todos se hacen, abandonan a sus hijos porque son egoístas, y son alentados por quienes los rodean que no les dicen nada. Sus padres, su novia, la gente en la comunidad que sabe lo que sucede y aún así son amables y los aceptan. Intento no ser amarga, pero me siento así. Estoy cansada. Cansada de ser todo para mis hijas, a quienes amo muchísimo. Pero, por Dios, necesitaba una comunidad. Mi papá era increíble y falleció en medio de mi divorcio, y mi mamá vive a 12 horas. Me arrepiento de no haberme mudado cerca de mi familia antes de que se finalizara el divorcio. No todos los papás ausentes eligen ese camino. Intenté cocriar a mi hijo junto con su mamá. Una noche, tras una discusión con su pareja debido a una traición, ella llegó a mi hogar buscando una confrontación. Le hice saber que debía marcharse o de lo contrario llamaría a las autoridades. Se fue, pero al día siguiente contactó a la policía y alegó que yo la había agredido. Tuve que enfrentar cargos infundados, perdí cualquier tipo de custodia sobre mi hijo, y gasté hasta el último centavo que tenía en honorarios legales y pagos por visitas supervisadas, después de que me descontaron la pensión alimentaria de mi salario. Me quedé sin recursos para pelear por algún nivel de custodia. Sin embargo, no cesé en mi lucha y me vi sobrecargado de deudas. Luego, ella envió a una amiga para hablar conmigo una noche y me advirtió que si no cesaba con mis intentos de obtener la custodia, la próxima acusación sería por asuntos más graves relacionados con el bienestar infantil. La amenaza surtió efecto. Ya había presenciado cómo manipulaba el sistema a su favor. Y eso de inocente hasta que se demuestre lo contrario es una farsa en nuestra realidad legal. Así que decidí distanciarme. Aún contribuyo con mi pensión alimentaria. No he visto a mi hijo en más de una década. Sé que su vida no ha sido sencilla porque está siendo criado por alguien que sabe jugar con las emociones y la ley. Pero hice todo lo que estaba a mi alcance y ella salió victoriosa. El motivo de compartir mi historia es este. No todas las situaciones son tan simples como él se alejó de la vida de su hijo. Existen papás ausentes que no desean saber nada de sus hijos, pero hay muchos padres que quieren estar presentes en la vida de sus pequeños y simplemente se encuentran imposibilitados. En mi caso, puedo decirlo sin problema. Mi papá es un narcisista abusivo, y a pesar de que intenta aparentar ser liberal, en el fondo es muy conservador y de clase trabajadora. Soy de Reino Unido, tal vez eso sea importante. Siempre quiso ser adorado y reverenciado por nuestra familia. Pero es un tipo odioso, y desafortunadamente para él, mi mamá es más inteligente y tiene un mejor ingreso que él, lo cual nunca aceptó y le generaba mucha envidia. Su objetivo era desestabilizarla y hacerla depender de él. Lo que empeoró la situación es que yo heredé esa inteligencia y la capacidad de resolver las cosas. Empecé a perder respeto por él, le molestaba que hubiera 2 mujeres superiores a él en casa.
Mi hermano, por su parte, heredó el carácter rebelde de mi mamá. Mi papá es muy enojón e impaciente y no sabía cómo lidiar con él. Mi hermano también es bastante limitado y tiene un resentimiento hacia todo. Le encanta hacerse la víctima, así que chocar constantemente era inevitable. Quería ser adorado, pero como no lo conseguía, terminó haciendo un berrinche y se marchó casi de inmediato. Lo más irónico es que podría haber tenido la vida que tanto deseaba, pero prefiere el papel de víctima. Mi abuelo, en contraste, era adorado y reverenciado por todos. Era todo lo opuesto a mi padre. Todos lo queríamos muchísimo y lo extrañamos cada día. Me hace gracia mi situación. Mi mamá y su esposo, bueno, ahora esposo, tras casi 30 años separados rompieron, y él decidió renunciar a sus derechos de visita conmigo porque no sabía qué hacer en una habitación con un bebé durante 2 horas. ¿En serio? No puedo culparlo del todo, porque yo tampoco tengo idea de qué hacer con los niños y, para ser honesto, no quiero tener ninguno. Pero, la verdad, me siento un poco agradecido. Nunca quise que él estuviera presente. Siempre me parecieron extraños y sin sentido los papás, y ahora que lo conozco, vaya, me di cuenta de que estaba mucho mejor sin él. ¡Qué horror! No entiendo por qué mi mamá se casó con ese tipo, es ridículo. Bueno, al final, ambos son así que parece que todo cuadra. Pero, vaya. Sinceramente, estoy convencido de que hay algo mal en muchos hombres. Ahora, para aclarar, no todos los hijos de madres solteras tienen papás que eligieron ser ausente. Algunos ya están muertos, otros ni siquiera saben que tienen un hijo porque la madre nunca se los dijo. Y hay quienes desean estar presentes pero no pueden por compromisos como una gira militar en extranjero que firmaron antes de que la mujer quedara embarazada. Sin mencionar que hay muchísimos padres amorosos y maravillosos, yo tengo uno. Dicho esto, los datos demuestran que los hombres son mucho más propensos a abandonar a sus hijos en diversas circunstancias. Son más propensos a divorciarse de sus esposas si el niño tiene alguna discapacidad, dejándolas como únicas cuidadoras. También hay una notable falta de interés por parte de ellos en litigios por la custodia o visitas a los niños. Esto alimenta la idea de que los tribunales de custodia favorecen a las mujeres. Las estadísticas reales revelan que de hecho premian las solicitudes de custodia de los hombres en tasas similares o ligeramente superiores a las de las mujeres, pero rara vez los hombres impugnan mayoría de la custodia que se le otorga a la mujer. Yo trabajé en una clínica de asistencia legal gratuita, y el 99% de nuestras llamadas eran de mujeres. Casi todos los casos de bienestar infantil, por lo general, mamás de escasos recursos intentando recuperar a sus hijos del Estado, incluían la declaración de que el padre no es parte, lo que significa que estaba completamente desinteresado y no le importaba el resultado, ni siquiera lo suficiente para dar su opinión. Las papás que permanecen suelen involucrarse menos en el cuidado de sus hijos y, a menudo, no conocen a los maestros, doctores o a los padres de los amigos de sus hijos, mientras que las mamás casi siempre sí. Muchos papás creen que está bien no aprender habilidades básicas de crianza como cambiar un pañal, eructar a un bebé o cocinar comidas saludables. Nuevamente, no todos los papás son así. Muchos son amorosos y están involucrados, pero, honestamente, me sorprende cuán alta es la tasa de padres ausentes. Se podría pensar que la biología o simplemente la decencia humana ayudarían a evitar eso, como parece suceder con las mamás. No tengo una respuesta clara al respecto, pero creo que debería ser un gran escándalo. Es un problema social enorme que merece toda la atención, recursos y tiempo posibles. Los papás son valiosos, y cada niño merece tener a su padre como una presencia amorosa en su vida, siempre que sea posible. No estoy tratando de excusar a mi padre, pero cada vez entiendo más que el trauma no resuelto de la infancia es la raíz de muchos problemas en la adultez. Ahora lo veo de una manera diferente. Mi papá vivía con nosotros, pero no estaba presente en absoluto. Podría haber estado ausente. Finalmente, logré perdonarlo antes de que falleciera, buscando un poco de paz para los dos. Ya no lo culpo por sus actitudes. Su padre fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial que no era precisamente un buen tipo. Mi viejo se enlistó en la Marina a los 15 años, porque mi abuelo lo firmó para que se fuera. No entró en muchos detalles, pero vio cosas horribles en su barco. Los chicos y hombres necesitan crecer sabiendo que merecen amor y amabilidad, y que expresar emociones está bien. Quizás tendríamos mejores hombres en nuestra sociedad si hiciéramos eso. A veces, es difícil entender la complejidad de las relaciones. Imagina a un padre que, después de darlo todo y cumplir con cada expectativa, se ve obligado a abandonar una situación que lo estaba desgastando. No se trata solo de tomar una decisión. A veces, dejar una relación es más una cuestión de supervivencia.
¿Y qué sucede cuando la expareja, al sentirse despojada, decide desquitarse? Se convierte en una guerra total, prometiendo hacer de su vida un infierno, incluso utilizando a los hijos como herramientas. La manipulación puede llegar a ser tan severa que esos niños, que solían querer a su papá, ya no se atreven ni a acercarse a él. Recibe mensajes que lo señalan, diciéndole lo terrible que es, pero todo lo que dicen está distorsionado, sacado de contexto y a menudo, completamente inventado. Cuando intenta buscar la reconciliación, lo único que recibe es un silencio que se siente como un golpe constante, un recordatorio del tormento emocional que sufre por parte de sus propios hijos. Todo por una madre que no pudo aceptar su partida. Es fácil caer en la simplificación de él es un mal padre, pero, ¿y si hay mucho más detrás de eso? ¿Quién querría seguir apoyando a quienes lo desprecian abiertamente? La realidad es que, a veces, todo lo que anhelamos es paz, pero el camino para conseguirla puede desgastarnos aún más. Pasé 10 años batallando en la corte solo para poder ser parte de la vida de mis hijos. Mi exesposa, dolida y resentida, pensó que sería más fácil que simplemente pagara y me alejara. A pesar de tener un buen trabajo, una educación sólida y ser un padre cariñoso, terminé en una lucha desgastante, 10 años. Muchos papás me decían que lo más sencillo era alejarse de una mujer que usaba a los niños como peones en su juego. Pero eso no era una opción para mí. La realidad es que esta batalla destruyó la vida de mis hijos, y la mía también. Ahora, gracias a Dios, tengo una relación buena con mis hijos adultos, pero hay heridas y traumas que no se pueden ignorar, todo por una lucha de custodia que no debió haber sucedido. Desde que tengo memoria, mi papá abandonó a mi mamá, dejando a mis 2 hermanos y a mí en un mar de incertidumbre. Solo tenía unos días cuando decidió marcharse. Luego, en un giro inesperado, regresó, tal vez por arrepentimiento o simplemente por el dulce tirón de la nostalgia. Quería ser parte de nuestras vidas, pero me pregunto si hay hombres que jamás deberían asumir el rol de padres. Muchos carecen de la madurez emocional necesaria para enfrentar las responsabilidades que conlleva la paternidad. Aún así, la sociedad perpetúa la idea de que todos deben ser padres como si esa fuera la única senda esperada, ¿no? Los hombres son enseñados a no involucrarse demasiado en el hogar, enfocándose en las actividades divertidas con los niños, que suelen ser deportes, videojuegos y juegos físicos desenfrenados. Muchos parecen cargar con la arrogancia de que, al transmitir su ADN, han cumplido su misión. Y si sus esposas e hijos no alcanzan sus expectativas, se sienten con el derecho de simplemente marcharse. Mi papá era un maestro en esa desconexión. Apenas contribuía con la pensión alimentaria, incluso después de haber sido llevado a los tribunales. Su compromiso era mínimo, lo que nos llevó a luchar arduamente durante años. Su propio padre, un hombre infiel, dejó a mi abuela atrapada en el alcoholismo. Para él, ser un mal padre y un esposo desleal era prácticamente la norma. La verdad es que su actitud muestra una falta de responsabilidad y determinación, y me pregunto qué hubiese sido de su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Lo más desgarrador es que mi historia no es única. Muchos han recorrido senderos similares y esa realidad me duele en lo más profundo del alma. La relación que tiene mi esposa con su padre siempre me ha dejado confundido. Ese hombre prácticamente la abandonó, y aunque he tenido la suerte de tener al mejor papá que uno podría desear, nunca logro entender cómo alguien puede hacerle eso a su propia hija. Si mi papá alguna vez hubiera pensado en separarse de mi mamá, cosa que nunca ocurrió, sé que habría caminado 100 millas sobre vidrios rotos solo para poder ver a mi hermano y a mí. Ahora que tengo mis propios hijos, la situación me parece aún más incomprensible. Mi hija tiene más o menos la misma edad que tenía mi esposa cuando su padre se fue. No consigo imaginarme algo peor que no poder ver a mis hijos. Ya me siento mal cuando llego tarde del trabajo y tengo que entrar sigilosamente a sus habitaciones a darles un beso de buenas noches, solo para descubrir que ya están dormidos. No entiendo en qué circunstancias alguien podría querer alejarse de sus hijos, incluso si el matrimonio no funcionara. Ser padre es realmente complicado, pero vale la pena cada esfuerzo. Sin duda, puede haber situaciones en las que las circunstancias hagan las cosas difíciles o incluso imposibles, pero eso no quita el deseo de estar presente. Mi mamá le decía a la gente que mi papá me había abandonado cuando se dio la separación y ella obtuvo la custodia total. Lo curioso es que mi papá sí quería estar presente en mi vida, pero mi mamá nunca lo permitió. Hasta que él tuvo que ir a los tribunales para pelear por la custodia y se vio que podía ganar. Fue entonces cuando ella decidió dejarlo tenerme los fines de semana, pero solo para que se alejara. Curiosamente, ahora no hablo mucho con mi mamá. Me pregunto por qué. Tenía un grupo de 4 mejores amigos en la secundaria.
Ahora que he crecido bastante, es impactante ver cómo teníamos algo en común. Todos nuestros papás nos habían abandonado. Uno se fue desde el principio. Otros dos se marcharon cuando teníamos alrededor de 8 años, y el último pensó que el hombre que lo crió era su papá. Pero resulta que su mamá le había sido infiel y nunca le dijeron quién era su verdadero padre hasta que cumplió 18 años. Esos problemas realmente se quedan contigo. No puedo imaginarme alguna vez dejar a mi hijo. En mis 30s, le pregunté a mi papá por qué había sido tan ausente. Su respuesta fue: era más fácil así. Ahora, él ya está en sus 70s y se hace la víctima porque no lo visito. Aquí es donde quiero hacer una pausa. Este comentario ha recibido muchísimos me gusta, así que siento que debo aclarar algunas cosas. Lo he perdonado, pero la verdad es que es solo una persona mediocre, viviendo en un mundo complicado. A pesar de todo, fue un buen abuelo para mis hijos, porque todos sabemos que los niños necesitan a sus abuelos tanto como sea posible, mientras los tienen. Ahora que mis hijos ya son adultos, no tengo ninguna obligación de hablar con él. Si se presenta, haré un poco de conversación y seré educada, pero eso es todo. El problema de crecer sin algo tan esencial es que terminas llenando ese vacío con otras cosas. No sé dónde colocar a un padre en mi vida, ni para qué realmente sirve. Y estoy cansada de analizarlo todo, así que no me pongo en contacto con él. Pero no quiero ser cruel, la vida ya es difícil como para complicarla aún más. Ser madre es un trabajo duro, y muchos no están dispuestos a asumirlo. Mi ex se fue a beber y a fiestas como si no tuviera responsabilidades, después de convencerme de que realmente quería una casa llena de niños. Pero una vez que se fue, empezó a perder trabajo tras trabajo y se olvidó por completo de sus hijos. Me dejó un enorme desorden, tanto material como emocional, y yo me ocupé de todo. Finalmente, encontró a una mujer que paga sus cuentas y que tolera su inmadurez. Por fin parece que se ha asentado. En su 50º cumpleaños, no podía creer que ninguno de sus hijos le hubiera llamado. Así que mi consejo es este: nunca seas madre ama de casa a menos que tengas un acuerdo prenupcial a prueba de balas, buen crédito y un ahorro propio. Porque los hombres pueden atraparte con un bebé, convencerte de que dejes tus estudios y carrera, y luego desaparecer en busca de un modelo más joven y una vida sin preocupaciones, justo cuando tú estás atada. Mi abuelo paterno decidió alejarse de su esposa y de sus 9 hijos en la década de 1920. Se marchó, y más tarde dejó a otra mujer en estado de buena esperanza. La familia quedó al borde de la inanición, enfrentando días de penuria. Por su parte, uno de mis bisabuelos maternos también tomó la decisión de abandonar a su esposa y a sus 2 pequeños. Su ex esposa, afortunadamente, pudo refugiarse en el hogar de unos padres que la apoyaron. Sin embargo, este bisabuelo dejó tras de sí un rastro de corazones heridos. Se le llegó a vincular con la muerte de un hombre, como si su deseo de poseer a la esposa de este pudiera justificar lo intolerable. ¿Y por qué sucedió todo esto? La mejor respuesta que encuentro es el narcisismo. Hace un siglo, era sencillo desaparecer y comenzar de nuevo, como si el pasado pudiera ser borrado con un simple cambio de dirección. La vida a veces nos da vueltas inesperadas, y lo que parecía ser una historia de amor termina convirtiéndose en una lucha por el contacto con tu propio hijo. Mi novia decidió dejarme cuando se enteró de que estaba embarazada y se mudó a otro país. Intenté comunicarme con ella, al menos por teléfono, pero ignora mis mensajes. Viajar no es una opción fácil, sobre todo cuando no tengo un ingreso alto que me respalde. A menudo me siento como si hubiera abandonado a mi hija, y eso es desgarrador. Pero la verdad es que no puedo soportar pelear con mi ex. No quiero arruinar el poco tiempo que tengo para ver a mi hija. Las leyes en el país donde viven son muy distintas, y me aterra pensar que podría cortar todos los lazos si quisiera. Estos años han sido difíciles y deprimentes. A veces me encuentro reflexionando sobre cómo no todos los papás son unos irresponsables que eligen alejarse de sus hijos. En muchas situaciones, las madres tienen más derechos sobre todo lo relacionado con el niño, especialmente cuando no hay un matrimonio de uno a uno. Espero que algún día pueda lograr una relación normal con mi hija. Aunque sé que eso podría tomar muchos años. Edith, gracias a todos por sus palabras de aliento. Realmente deseo que todos los que están en situaciones similares encuentren la manera de sentir que puede mejorar. Mi padre me abandonó 2 veces. La primera vez tenía solo 3 años y la segunda, 15. La primera vez que se fue, solo lo vi una vez. Años después, cuando mi mamá lo encontró, yo tenía 16, y la verdad es que al principio reaccioné con mucha rabia.
pero decidí darle una oportunidad, solo para que me dejara de nuevo poco antes de cumplir 17. Años después, mi mamá me reveló algo que me dejó sin aliento. Me dijo que él solo había vuelto porque quería que ella tuviera relaciones con él. La verdad, eso me destrozó. Mi mamá le dijo que se largara, que nunca le importé de verdad, nunca quiso saber de mí. Todo eso dejó un profundo rencor en mi corazón hacia él y hacia de dónde venía, México. ¿Es doloroso, no creen? La decepción de quien debería ser tu apoyo. Desde el momento en que una mujer se entera de que está embarazada, se forma un lazo emocional con ese pequeño ser. Es algo real, una vida que existe que es su hijo, y lo ama profundamente. Por otro lado, la situación es diferente para los hombres. No suelen sentir esa conexión de inmediato. Para ellos, ese vínculo se construye a partir del tiempo que pasan con el bebé, y es esencial que comiencen desde el primer día, alimentarlo, cambiarlo, bañarlo, reconfortarlo. Cuanto más retrasen esas interacciones, más complicado se hace el comenzar. Hasta que ese momento llega, el bebé puede sentirse como una mascota que su pareja adoptó, con la que él apenas interactúa. Y aquí es donde se complica todo. Si el hombre se siente inútil o que hace todo mal, lo cual en la mayoría de los casos significa que no lo hace exactamente como lo haría la mamá, tiende a perder el interés por aprender. Hay quienes simplemente no maduran y prefieren pasarse el tiempo jugando videojuegos o saliendo con amigos solteros. En cualquier caso, esta falta de conexión profunda con el niño facilita que se alejen.